tal amigos? Bienvenidos aquí a La Criollita, desde el corazón de San José. Vamos a pensar en voz alta. ¿Usted se ha puesto a analizar qué representa un líder? ¿Qué es un líder en la política nacional? Hay algunos líderes que tienen su vigencia solamente en el ejercicio de algún puesto formal. O sea, surge su poder de la formalidad que tiene un puesto en el sector público o en el sector empresarial. Otros trascienden a eso, otros no necesitan de puestos determinados para ser reconocidos como líderes. En las próximas elecciones, algunos de estos líderes que son importantes, que no van a participar en puestos de elección, van a estar vigentes y es muy posible que hacia donde ellos enfoquen su vista y su pensamiento, muchos ciudadanos les sigan y acepten esa orientación para seguir a otra persona. Hoy en Noche Sin Tregua vamos a tener uno de esos casos. Ya regresamos. Les decía en la presentación del programa que hay líderes que lo son sin necesidad de la formalidad de un puesto, sino que por naturaleza, por sus acciones y por su comportamiento, por su discurso, generan liderazgo e independientemente de que tengan la posibilidad de un puesto o no, son referentes. Hoy vamos a hablar con uno de esos referentes que no voy a desgastarme en decir su currículum, porque con solo que diga el nombre ustedes lo van a reconocer. Me refiero a don Otón Solís Fañas. Bienvenido, Otón. Un placer tenerlo acá. Muchas gracias. Bueno, con él vamos a tener un programa a profundidad sobre el país y sobre la política nacional. Ya regresamos. Generito, ¿cómo va todo? pues aquí, como me ves, Uy, mae, como que esa tarjeta te tiene un toque apretado, ¿eh? ¿te parece? Sus plazos los veo cortísimos. Uy, la tasa de interés súper alta. ¿Y a vos cómo te va? Ah, no, yo tranquilo. Yo tengo tarjeta del Banco Nacional. El Banco Nacional le compra el saldo de su tarjeta de crédito a un interés muy bajo y con 60 largos meses para pagar. Banco Nacional, en tarjetas de crédito más cerca de usted. ProAgua es una iniciativa para integrar los recursos de AIA, INDER, IMAS y FODESAF para el abastecimiento de agua potable. ProAgua ha concluido acueductos que llevan agua potable a comunidades urbano-rurales y poblaciones indígenas. Solidaridad, progreso, bienestar. Ya es una realidad en 78 proyectos concluidos, 67 proyectos en ejecución y por iniciar. Agua potable, beneficio público para todos los habitantes de Costa Rica. Banderazo en el 55, chilla llantas en el 57, doblan en el 58, el hace mirada de Te venceré en el 59, aprieta botón de turbo nitro especial plus en el 60, acelera y llega primero en el 62. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13,950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Hace un año, más o menos, tuve yo uno de mis primeros programas con don Otón Solís. Una charla que revisándola en estos días se me antojó volver a tener. Fueron los diálogos que yo más he disfrutado en este programa Noche Sin Tregua. Y por eso lo volví a invitar, pero ahora en otro escenario diferente. En el escenario de hace un año, don Otón, aún la gente abrigaba la esperanza de ver a Otón Solís como candidato a la República, a la presidencia. Ya hoy estamos claros que lo que usted dijo era cierto, que no fueron poses en aquel momento y que muchos que abrigaban esa ilusión pues van a tener que reservarla o guardarla. ¿Cómo se siente ya hoy con el candidato electo en su partido, en el Partido de Acción Ciudadana? Ya me imagino que ya esa pregunta constante ha mermado, pero usted personalmente, ¿cómo se siente con la elección de Luis Guillermo Solís como candidato? No, muy bien, muy bien. En lo personal es como después de un vuelo turbulento en que hay peligros de todo tipo y finalmente el avión aterriza y usted baja de la escalinata y el mundo es el que quería. Entonces me siento muy tranquilo. Terminó una época de transición más larga
de lo que debió haber sido. Pero muy tranquilo y con Luis Guillermo también, es un candidatazo y creo que el PAC quizás va a ganar su primera elección con él. En aquel primer programa que hicimos acá, bueno, en aquel momento fue en el Club Unión, yo le hacía a usted referencia de que cuál era el candidato que a usted le gustaba y usted me decía que no había ninguno, que usted no se iba a casar con ninguno. Me dice que Luis Guillermo es un candidatazo, entonces no es el mal menor, es lo mejor que le pudo haber pasado al PAC. Por lo menos de la oferta que tenía el PAC en esta Creo selección. que es un candidato excelente, excelente. Y ahora me parece que hay que decir que quizás era el mejor. Y veo el desempeño que él ha tenido en los medios de comunicación, el apoyo que está recibiendo de la gente, la forma articulada en que él expresa sus pensamientos. Y yo creo que es el candidato que estaba esperando la gente de Liberación, que tiene dudas de Johnny Araya, la gente que ve en el doctor Hernández el embajador de un Calderón tratando de revivir políticamente, que sabe que Otto Guevara está muerto políticamente, pero no había nadie, y por eso el abstencionismo era tan alto. Yo creo que en la próxima encuesta el abstencionismo se va a reducir y mucha gente va a ver que hay una ruta, que hay una ruta buena. Cuando hablábamos repito, hace varios meses, usted me comentaba de que el PAC había nacido como una opción de centro entre dos partidos que habían perdido el equilibrio y se habían ido muy a la derecha, y que el PAC representaba esa posición de centro. Yo, personalmente, esto lo digo yo, creo que el que más ganó con que el señor Mendoza, Luis Fernando Mendoza, no fuera el candidato del PAC. Juan Carlos Mendoza, perdón. El otro es el presidente de la Asamblea Legislativa. Que Juan Carlos Mendoza no fuera el candidato del PAC. Fue el Frente Amplio, porque creo que la clientela electoral de don Juan Carlos y del señor Villalta son muy similares. Y no representaba ese centro que a que usted hacía referencia en aquella ocasión. ¿Comparte conmigo ese pensamiento? Interesante. Yo creo que sí hay gente en el PAC que ha querido apropiarse de la agenda de una izquierda, y el partido no nació así. El partido nació anunciando que no queríamos ningún radicalismo, ni de derecha ni de izquierda. Y claro, Villalta por lo demás ha hecho un papel extraordinario en la Asamblea Legislativa y tiene un posicionamiento muy efectivo. Yo creo que José María le puede ir relativamente bien dentro de lo que ambiciona el Frente Amplio. El Frente Amplio no es un partido que ambicione a gobernar a Costa Rica, ambiciona elegir diputados, ser un partido contestatario, y eso él lo ha hecho muy bien. Y es diferente que el PAC, que nació con la aspiración de gobernar y cambiar cosas desde el Poder Ejecutivo, ojalá controlando también la Asamblea Legislativa. Y yo creo que la elección de Luis Guillermo, con pequeñísimos... ¿Es garantía de ese centro, Luis Guillermo? Yo creo que tal vez sí, hay que ver qué posicionamiento va a tener. Tal vez deja alguna duda ahí. Es que hay personas a la par de él, digamos, que son muy respetables, pero que tal vez también tienen una visión un poco diferente a la que el PAC original quería tener. Pero creo que Luis Guillermo es suficientemente fuerte como para percatarse de que nosotros a quien sustituimos no es a la izquierda, ni somos la vocería del sindicalismo radical. Nosotros representamos intereses de un centro amplio y tratamos de revivir la Costa Rica que nos dio tantos éxitos, con las agendas modernas, las agendas de futuro. Porque donde falló Liberación y la Unidad fue en estancarse en sus logros, que fueron extraordinarios de los dos partidos, sobre todo si hablamos del viejo calderonismo y el viejo figuerismo. Tiene sus trofeos. Claro, tiene trofeos extraordinarios. Yo creo que el país salió de un amordamiento y lo colocaron en una situación de privilegio. Jamás eso les da méritos para seguir gobernando, porque en los últimos gobiernos pues han hecho un buen esfuerzo para devolvernos a una situación complicadísima, tanto en lo económico como en lo social y sobre todo en lo institucional. Usted, ya en este momento de más relajamiento, ¿qué papel pretende jugar en esta elección?
porque después de haber sido 3 veces la punta de lanza del movimiento, ahora tiene que buscar otra posición o piensa estar muy dosificado en sus movimientos, o dependerá de una conversación con el candidato. Bueno, en primer lugar hay que decir, Luis Guillermo es el candidato. Y yo un día de estos escribí un artículo De eso vamos a hablar ahora. informando que él es el candidato, él es el referente, él tiene el papel estelar del partido. Y yo no quiero que eso no sea así, de ninguna manera. Pero igual lo leía él en una entrevista que le hizo un periodista, Aarón Sequeira, cuando le preguntaba que cuál era el papel que usted iba a jugar en el PAC. Yo me pongo a leer, así como leo su artículo, y me gusta entre líneas ver qué están diciendo. En su respuesta, Luis Guillermo decía, tal y como lo prometió, debe tener un papel activo y constructivo. O sea, debe tener. Por eso, depende. O sea, él llama la atención, esa es mi lectura, sobre diciéndole, bueno, si va a participar, que cumpla con lo que prometió. Yo creo que eso no podría haber muchas dudas, porque usted ha demostrado ser muy consecuente, a veces exageradamente consecuente, ¿verdad? Pero lo ha sido. No, yo lo que creo es que, respetando ese papel de Luis Guillermo, él tiene la responsabilidad de decidir todo eso. No soy yo, ¿cómo me voy a poner yo a decidir qué papel juego? O anunciarlo aquí en un programa televisivo. Él tiene la responsabilidad de tomar las decisiones que van a inspirar a un grupo o a otro grupo. Él tiene la responsabilidad de asignar papeles. Yo tuve esas responsabilidades, son responsabilidades fascinantes, a mí me encantan esas responsabilidades, pero hoy no las tengo yo y jamás pretendería tenerlas. Entonces, cuando usted me pregunta qué papel va a jugar, hoy en esta campaña es la primera en que yo no decido qué papel voy a jugar. Y don Luis Guillermo es el que tiene ese papel estelar y tiene que decidir todas esas cosas y asumir las responsabilidades, porque puede ser que si decide no darme un papel a mí, alguna gente se resienta, y puede ser que me da un papel, otra gente se le resienta, gente que tal vez él quiere mucho y le ayudaron mucho en su precampaña. Esos son los dilemas de tomar decisiones. Usted siempre está optando por rutas. Para mí fue fácil porque yo siempre opté por la ruta de las cosas que predicábamos, los principios. Al que le gustaba y al que no, que se hiciera a un lado. Yo no creí necesario ajustar el pensamiento oportunistamente a los intereses de un grupo o de otro. Eso es oportunismo. Uno escucha y construye, pero una vez que está construido vamos por ahí. Pero sobre todo en mi caso, que anuncié un partido con ciertas reglas. A nadie le puse un revólver para que se uniera al partido. Entonces lo que hice fue predicarlas. Debo admitir que hubo veces en que yo enfaticé ciertos temas porque quería que alguien se fuera del partido. Como cuando se arrimaron gente corruptita al partido. Exdiputados que anduvieron por ahí, que eran profesionales de la partida específica y trataron de arrimarse al PAC. Yo enfatizaba que nosotros eso lo considerábamos corrupción, eso de usar la pobreza y las necesidades de una comunidad o la pobreza de una persona para andar repartiendo cosas. Decía Maquiavelo que, como inventor de la ciencia política, Maquiavelo decía de que a veces es el problema de los políticos soñadores, que no se dan cuenta que la real política es muy diferente a la política soñada. Y usted, cuando me dice eso, yo siento que usted estaba en la política soñada, en la que todos aspiramos, pero que la realidad, como dice un común amigo, don Chico Morales, que dice, el exministro de Trabajo, que dice que a veces en política uno tiene que andar con un pañuelito en la nariz para matar algunos olores de alguna gente que son insoportables, pero la política a veces obliga a negociar. No, por cierto, don Chico es una persona que me sorprende. Yo lo escuché criticar el neoliberalismo, pero realmente con vehemencia. Era su único tema, criticar a Lizanito, a Eduardo Lizano. Y de repente se hace arista, que Oscar Arias ha sido un gran líder de ese neoliberalismo. Entonces, no, yo veo la política en que lo adecuado para evitar caudillismos y personalismos es poner ideas, propuestas, reglas éticas bien dibujadas y claras al frente y decir, aquí vamos todos detrás de eso. El que le gusta eso, vamos aquí todos. Unos desempeñan un papel, otros y otros. Y por eso mi esfuerzo siempre ha sido hacer explícito eso. No preocuparme si a alguien le va a molestar o no le va a molestar. El final de esa estrategia política es engañar a alguien. No puede ser que usted vaya a una unión de cámaras y les diga que el tema fiscal se arregla eliminando ciertas instituciones del Estado y vaya a los sindicatos a decirles
que el tema fiscal se arregla cobrando impuestos a los ricos. Y de ese tipo de políticos abundan en nuestra sociedad. Y al interior de partidos también, es decir, yo me guié por lo que fue el llamado del PAC, por lo que escribimos, en todos los campos, en el agro, en las relaciones externas, en la concepción general, en las reglas éticas. Y que bueno, el que le parecía. Y bueno, mucha gente le pareció y otra gente tal vez digo, bueno, el 80% me parece, pero por ese 20% no me voy a ir yo de este partido. Y así la veo yo la política, no acomodarse para atraer electores, sino ser racional, exponiendo las ideas con lógica para llegarle a la gente por la cabeza. Usted puede estar en Desamparados, en Pérez Celedón, o puede estar en su casa en San Pedro, que no necesita la formalidad de ser ministro, ser presidente o ser candidato para ser un líder. Usted ya por méritos propios se ganó ese reconocimiento, no solamente dentro del PAC, sino a nivel nacional. Es un referente, constantemente los medios de comunicación lo buscan cuando hay temas álgidos para que usted se exprese. Creo que eso de alguna medida puede hacer sentir al candidato del PAC, a Luis Guillermo Solís, a alguien con pies de gigante ahí alrededor, porque en esa misma pregunta que le hacía antes, lo que le hicieron a él, este periodista Aaron Sequeira, él le decía, le agregaba la respuesta, pero estoy seguro de que no querrá disputar espacios al candidato, o sea que usted no va a querer disputar espacios al candidato. O sea, yo sentí en esa respuesta como un me suena muy defensiva de Guillermo. Exactamente. Él es el candidato. Yo escribí un artículo en que digo claramente, terminó la transición, y en que digo clarísimamente, como yo sinceramente creo, don Claudio, muy poca gente en mi posición lo hace. Yo sentí las respuestas como un quieto en primera. ¿Va? Y él es el candidato, él es el referente, yo soy el pasado, digo en ese artículo. Él es, si yo era el líder, que no sé qué es eso bien, él es el líder ahora, no yo, yo no tengo los derechos ni las responsabilidades de ser el referente del PAC, él las tiene ambas, tiene todo, y yo soy el primero en decirlo para que nadie se llame a confusiones, y he sido, digamos, disciplinado en estas cosas. Cuando anuncié que no era candidato, lo hice con anticipación suficiente para que surgieran líderes, y estuve ahí marginalmente jugando un papel, traté de decir ciertas cosas, se perdieron elecciones, en asuntos de principios me he expresado, pero no quitándole espacios a nadie. Es decir, yo tenía un deber en algunos temas de jugar un papel. También usted se ha caracterizado por no meter la mano en diputados. Creo que yo personalmente se lo he dicho, creo que en alguna medida algo de la estructura del partido se le fue de un lado porque usted manejó un liderazgo diferente. No, es decir, ha sido una idea de que el caudillo, que los liderazgos sean de las ideas y de las propuestas. Yo cuando planteo eso me lo tomo en serio, entonces nunca me he metido a promover personas para que suban en la Asamblea Nacional, en la estructura del partido. Eso lo he considerado decadente, inseguro, un candidato, un líder que anda tratando de construir su base de apoyo construyendo deudas. Mire, a usted yo le ayudé a ser alcalde, a usted lo hice asesor legislativo. Devuélvame el favor. A usted, por mí usted pasó de la cantonal a la provincial. Eso yo lo llamo prostitución. El apoyo que esa persona le da a ese llamado líder es interesado. Es decir, la prostitución. La mujer no ama al hombre, lo hace por plata, o viceversa. Y yo creo que la verdadera responsabilidad de las personas que asumen posiciones como la mía es que la gente se inspire y crea y razone y diga esto es, y vea las coherencias de la persona y sigan, no deudas, eso es terrible. En ese artículo que usted hace referencia, a mí me llamó la atención porque usted hace un desprendimiento grande. El líder se desprende de todo, inclusive eso de yo soy el pasado, es un desprendimiento mayor, pero también en ese mismo discurso que usted hace en el artículo dice que está dispuesto a respetar los énfasis de Luis Guillermo Solís, los que él quiere imprimirle a su liderazgo, aún si opta por ratificar los preocupantes cambios que se han hecho en el PAC. ¿Cuáles son esos preocupantes cambios que Luis Guillermo Solís podría ratificar y que a usted no le gustan? Hay una serie de cosas. El artículo no los pone usted, nada más deja ahí la idea. Es una discusión interna del partido.
que no hace que el partido, o sea, a pesar de esos cambios, el partido sigue siendo el mejor partido, pero no me gusta que el partido cobre toda la deuda política de acuerdo a una ley que hizo una política tradicional perversa, despilfarradora de recursos públicos, y nosotros nacimos cobrando nada más la mitad y el partido ahora cobra toda. Usted siempre dice que la bandera del PAC fue la ética y que no puede la bajarse de esa austeridad, asta. pero no predicada, demostrada, con cada esquinita de poder que tuvimos. Hay una vocación, en mi opinión, tal vez para gente del PAC, de despilfarro en el partido. El partido está en la categoría de liberación nacional en gastar en la administración del partido. Hay más asesores de los que fue la razonabilidad que el PAC estableció en la Asamblea Legislativa. El PAC nació diciendo vamos a respetar las mayorías, vamos a dar las peleas, pero y sin embargo hay una cultura en una parte del PAC que se expresó en la agenda de implementación del TLC con los carretillos de mociones y que ahora se conectó con la oposición al plan fiscal, que no es nuestra cultura es denunciar lo que las mayorías hacen si están equivocadas, pero no utilizar triquiñuelas para impedir que avancen. Ese fue el planteamiento que el partido hizo, con eso llamé yo a la gente. Hay un documentito que escribí que se llama Una nueva forma de hacer políticas, que tiene 18 puntos. Ahí está claramente eso. Aunque estemos en desacuerdo con algo, respetaremos las mayorías. Yo quisiera oír posiciones en ese tema, quisiera oír posiciones en el tema de hacer alianzas para repartirse poder, como fue la Alianza por Costa Rica. Vamos a seguir con esa cultura partidaria de que usted le disimula a quien sea sus éticas, sus pasados. Y eso pasó en la alianza que se hizo en el Parlamento. Claro, a eso me estoy refiriendo. Eso a mí me pareció terrible, y que cuando hiciera algo para que no siguiera la alianza, porque no se eligiera Cubero, y cuyo asesor de mano derecha iba a ser Otto Guevara, en el PAC no hubo acuerdo con mi posición, ¿verdad? Y cuando algunos diputados se salieron de la alianza, aún cuando ya se habían salido otros, hubo muchas críticas. Esas cosas no me gustan. Entonces es unos puntos de ese tipo que me parece desvirtúan un poco con lo que nacimos. Igual en nada de eso nos supera ningún partido, y por eso no es determinante en claro yo apoyar, pero creo que yo le doy la libertad, por supuesto que tengo que dársela, es mi obligación, no es ningún mérito. Don Luis Guillermo escoge si para él esos temas son importantes o no, y yo eso lo voy a respetar, pero no quiere decir que esté de acuerdo o que eso vaya a hacer que no llame yo a votar por don Luis Guillermo Solís. Yo sé que usted está huevado en la política y que seguro piensa, qué pereza, otra vez lo mismo, críticas y no propuestas. Todos sabemos que las cosas andan mal, falta empleo, chorizos por todo lado y el precio y la luz cada vez más alto. Pero nada hacemos criticando, necesitamos soluciones. Me he preparado durante muchos años y sé lo que hay que hacer para arreglar este desmadre en el que nos tiene PLN. Ya es hora de ordenar este país. Con Elina aprendí. Con Elina crecí. Con Elina innové. Con Elina triunfé. Porque Elina, más que razones, son buenas acciones. Genarito, ¿cómo va todo? Pues aquí, como me ves, Uy, mae, como que esa tarjeta te tiene un toque apretado, ¿eh? ¿te parece? Sus plazos los veo cortísimos. Uy, la tasa de interés súper alta. ¿Y a vos cómo te va? Ah, no, yo tranquilo. Yo tengo tarjeta del Banco Nacional. El Banco Nacional le compra el saldo de su tarjeta de crédito a un interés muy bajo y con 60 largos meses para pagar. Banco Nacional, en tarjetas de crédito más cerca de usted. Si quieres saber cómo voy a arreglar este desmadre en que nos tiene el PLN, ingrese a laspropuestasdeotto.com. No, y usted ha sido claro en estos días, inclusive a mí me llamó la atención porque usted dijo que lo oí en algún escenario, de que la posibilidad de que Johnny Araya fuera presidente de la República era una posibilidad peor de administración que la de Laura Chinchilla. Claro. Para algunos eso es decir mucho. Pero es que eso es científico, eso no es una especulación, don Claudio.
Liberación Nacional hace algún tiempo perdió la capacidad de inspirar. Es un partido de clientelismos y ofertas, y lo que se hacen es una rifa de puestos. A veces la gente dice, pero ¿cómo se pelearon tanto ahí en la Asamblea Legislativa? Y después se unen. Yo creo que en alguna... porque el que no se une, digamos ahora, en el último 1 de mayo, que hubo visos de división entre don Luis Gerardo Villanueva y don Fabio Molina, creo Sí. y la presidenta Llama escogió a alguien para que fuera el señor Mendoza. Y todos unidos, todos votaron porque la cultura de Liberación es tener algún puesto o tener algo, alguna consultoría. Y si gana Johnny, todos esos quieren ser por lo menos cónsules ahí en Haití. Y por un puesto matan, esa es su vida. Y entonces así une Liberación. Muy poca gente, si me permite usted decirlo, tiene el coraje que usted tuvo. Difirió de quien se percibía en ese momento como ganador, Rodrigo Arias, y se separó de la precampaña con tranquilidad, porque usted evidentemente no estaba por disimular cosas con tal de que le dieran un puesto. Don Claudio, eso es lo que le hace bueno a la política, eso obliga a los líderes a ser coherentes. Pero entonces con el tiempo se van acumulando más deudas. Yo le aseguro a usted que Johnny va a unir al partido, porque les va por lo menos a la estructura. A esa estructura la une, y esa estructura le hace la campaña. Espero que... Eso con facilidad dejan de ser chinchillistas, aristas. Exacto, ¿verdad? eso se acaba, porque ahí vienen los puestos detrás de viceministerio o de ministro. Y a eso se le llama amor a la camiseta. No, eso se le llama habilidad política. Sí, no, pero eso, algunos le llaman habilidad y otros le dicen que es disciplina de partido. Los pericos nos subimos al árbol, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado de eso? Entonces, campaña es más difícil unir, entonces más compromisos, que se nombran personas en puestos en que se requieren habilidades técnicas y gerenciales supremas, porque es más difícil administrar un ministerio o una institución autónoma que una empresa privada en vista de la maraña legal que le acompaña a la administración pública, y se nombran personas para unir al partido. Son puestos que se ofrecen en campaña. ¿Cómo va a estar bien administrado este Estado? Pero entonces ese clientelismo que genera Liberación podría estar en peligro. Digo yo, porque hemos visto al candidato de Liberación jalar a los diputados del PAS y ya eso representa 3 puestos que tendrá que... Pero vea usted el razonamiento de Liberación, véalo. Toño Álvarez, candidato presidencial, le cambian la precandidatura a la alianza por un puesto de diputado. Eso porque es visible, eso es poco ético. ¿Cómo alguien que aspira... Y tal vez hay algo más ya. ¿Cómo alguien que aspira a gobernar el país vende su candidatura por una diputación? ¿Qué era lo que quería? ¿Cuánto vale la presidencia de la República? ¿Qué estamos hablando? Y los que no sabemos, ese era porque era público, ¿verdad? Y el del PASE quería ser candidato presidencial. Y como no pudo, entonces se va al otro. Es decir, es el mercado de puestos. No hay una declaración. Yo no he escuchado todavía que don Antonio Álvarez diga, es que de las propuestas de Johnny Araya me gustan estas y me gustan más que las mías, entonces es mejor que él sea presidente. No, le di la adhesión y voy a encabezar San José, y don Johnny lo ratifica. Dígame, ¿qué es eso? ¿Eso cómo se llama? Sí, es mercado de puestos. Sí. Eso no es patria, eso no es ni la más mínima noción de ética. Es abandonar principios, ¿verdad? Y creo que se comportaron diferente los otros posibles precandidatos en Liberación, al menos se hicieron a un ladito, ¿verdad? Claro. Porque creían que su proyecto era más viable. Pero este negocia, el otro le cede. Esa es la cultura de Liberación clásico. Triste ver ese partido en esa rifa de puestos que ya no inspira a nadie. Entonces unen por medio de la oferta de puestos y uno no sabe qué más. Entonces, como lo de Toño Álvarez, hay toneladas de puestos que ya este muchacho Araya ofreció. Puestos de cónsul, de embajador, de ministro, de directivo, para que se vayan. Pero habla de hacer un gabinete y un gobierno de consenso, llamando a gente de otros partidos a participar en el debate, me imagino que en la función pública. ¿Es posible eso? Eso es posible hacerlo, pero eso es irrelevante. Abel Pacheco nombró a Rodrigo Arias de asesor y nombró a Guido Sáenz no sé de qué. Cultura. O sea, lo importante es cuál es la agenda. Es decir, si ofrece puestos a alguien que no va a poder ofrecerlos porque no va a ganar, pero digamos en esa posibilidad, a alguien del PAC, recibe a la persona del PAC para dar una señal de unidad nacional, o la recibe con su paquete, con el paquete de pensamiento que tiene el Partido Acción Ciudadana. Esa es la diferencia. Si él, cuando habla de gobierno de unidad nacional, es que reconoce que Liberación
no tiene todas las ideas correctas, que no tiene todas las éticas correctas y que hay que traer gente de otros partidos con esas éticas y esas ideas. Eso sería un verdadero gobierno de unidad nacional. Pero si es para que en el Parlamento pase todo, dándole confites a otros, está aplicando la filosofía de cada ladrón juzga por su opinión. Él cree que con el PAC o con otros partidos, que tal vez lo hagan, con los del PAC no, va a ser las que hizo con Toño Álvarez, a hacerlo aliado porque le ofreció un puesto. Si eso es lo que llama Alianza Nacional y va a venir a ofrecerle a gente del PAC puestos con tal de que se unan a él y a su estrategia y se silencien. Hasta donde yo conozco el PAC, no conozco a nadie que juegue algún papel relevante en el partido que lo haga. Entonces, yo no sé, es decir, Mayoto Guevara se alió con ellos a cambio de puestos en el directorio legislativo y de viajes en el primer año de gobierno. Sí, ministerio, posiciones en las juntas directivas. En el PAC no, en el PAC peleamos duro por conceptos y apoyamos esta idea o aquella en el marco de la pelea por conceptos, no por una regalía, ni por un puesto, ni por ni siquiera cariño. Entonces, ahora, dicen por ahí que siendo precandidato don Johnny Araya, cuando todavía estaba el juego político, le visitó a usted para conversar, sería para buscar esa posibilidad de un gobierno de coalición, de generar empatía con otros sectores. No sé, es decir, no fue una vez. Johnny vino a mi casa y yo lo recibiría otra vez y me pidió otra reunión, me pidió una reunión 3 o 4 veces, creo que 4 veces. Y en las 4 veces planteó... En las 4 veces hablamos del país, hablamos de la política nacional, de cómo veía la precampaña y ese tipo de cosas, pero... ¿No sería que tenía miedillo de que aquella ocasión usted fuese candidato y andaba... No creo. Sí, en la primera reunión me pidió bien claro, me pidió que cómo estaba eso de la precandidatura. Recuerdo que Shirley, mi esposa, en ese momento vino a saludar y a traer un café y Shirley oyó la pregunta y dice, si cambia de opinión me divorcio. Pero no, yo hay como 6 personajes en este país que no recibiría en mi casa, los tengo bien claros. Pero a cualquier otra persona que me pida una cita, digamos, estoy hablando de la política. Sí. Si un narcotraficante me pide cita, no se la doy tampoco, pero hay 6 personas de la política que yo no recibo. A cualquier otra persona que me pida una cita en mi casa, la recibo yo. ¿Cuáles son 6? ¿Se pueden saber o las dejamos ahí en reserva? No, para mí todo es transparente, ¿no? Sí, ¿cuáles son? José María Figueres, Rodrigo Arias, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, Otto Guevara y Rolando Laclé. ¿De esos ninguno recibiría su casa? No, tengo muy mala opinión de sus éticas y de otras montón de cosas de esas personas y entonces no me gustaría manchar mi hogar, pero aparte de eso, en política no hay nadie y de hecho por mi casa han pasado muchas personas en estos últimos años y toda la vida, pero en estos últimos años y yo a todas las he recibido y he escuchado personas con las cuales difiero profundamente. Y no tengo ningún problema, de todo mundo aprende uno algo. ¿Quién soy yo para arrogarme el derecho de que si alguien es de otro partido o me ha atacado a mí? Porque he recibido personas que me han atacado ferozmente, pero ¿quién soy yo para por eso molestarme? Los temas con estas 6 personas son de otra naturaleza. Ahora, entrando a temas del país, una vez en El Salvador, cuando coincidimos en un seminario y nos tomamos un café y teníamos una charla muy sabrosa, usted me decía qué opinaba yo de que por qué tal vez no había llegado en algún momento usted a la presidencia de la República, o qué defectillo encontraba yo en las campañas, y yo le hacía una referencia de que a mí lo que me preocupaba, siempre me pareció que había sido un error, es que usted parecía de que se había distanciado mucho de los sectores productivos que son importantes en el país, los sectores económicos, y que su discurso tal vez lo alejaba o generaba algún temor en esos sectores. Nunca se me olvidará que usted brincó y me dice, Claudio, no, yo soy socialdemócrata, yo estoy en el centro, yo creo en el mercado y creo en el Estado, yo estudié en Inglaterra y estudié economía, no. Bueno, ese día yo quedé convencido de que efectivamente Otón Solís no es lo que alguna gente ha vendido en el sentido de una extrema izquierda que no tiene ninguna lógica. Con frecuencia lo oigo en los medios de comunicación hablando de la economía nacional.
Aquí hay hemorragias fiscales, como dice un buen amigo Manuel Zúñiga, que se vienen provocando por desperdicios locos de dinero. Y hay temas fundamentales que venimos abandonando: salud, educación, infraestructura. Hay posibilidades, usted como economista, explíquele a un politólogo y a los ciudadanos, hay posibilidades económicas de que nuestro país tenga un punto de inflexión en donde el empresario comprenda la importancia de su labor social y a la vez la sociedad comprenda que es importante la vigencia del empresario, del comerciante en la sociedad. Yo creo que sí, es decir, Costa Rica, los problemas no están en el papel o en la calidad del empresariado nacional. Yo que he sido defensor de un papel protagónico del Estado, los problemas hoy en día están en el Estado. Es decir, Costa Rica tomó una serie de decisiones, voy a ver si lo puedo graficar, don Claudio y teleaudiencia. Tomó una serie de decisiones que esté uno de acuerdo o en desacuerdo, nos ponen a competir con Alemania, Estados Unidos, Japón, China, con todo el mundo. De tú a tú. Nos ponen a competir de tú a tú en todos los temas: agricultura, servicios e industria. Todo lo legal se hizo así, todo lo legal, firma de tratados, apertura acá, reducción de aranceles allá, privatización aquí, competencia a la empresa del Estado acá. Todo eso se hizo, pero ese grupo que lideró ese proceso, curiosamente abandonó el Estado, que era, desde esa perspectiva de poner a competir a Costa Rica con todo el mundo, inevitable, porque el Estado aporta más del 40% del Producto Interno Bruto, pero no solo eso, casi todo lo que hace el Estado es vital para la competitividad de ese sector privado, casi todo. Carreteras, calidad de los estudiantes, la ciencia y la tecnología, casi todo lo que el Estado hace complementa los esfuerzos del sector privado. Y ahí el liderazgo neoliberal de Costa Rica, que fue el que promovió ese modelo, y no estoy discutiéndolo si es bueno o malo, de hecho muchas cosas son buenas, positivas, se contradijo fenomenalmente, habló de eficiencia, de competitividad y tomó decisiones en relación con la administración política y la administración propia del Estado costarricense que nos devolvieron en el tiempo. Entonces, por una parte, nos promovían una apertura al mundo y por otra parte, el Estado lo armaban y lo rearmaban, devolviéndonos en cuanto a eficiencia y competitividad. Entonces, el Estado es lento en las decisiones y lento en la ejecución de decisiones. Las decisiones las toma la política, es lento en la política y es lento en la administración y la gerencialidad. Entonces es como, digamos, todo para ellos debe ser muy lindo. ¿Cuánto tratado de libre comercio había que firmar? Se firmó, aperturas, privatizaciones, desregulaciones, todo se hizo. En eso, para ellos es como la carrocería de un Lamborghini o de un Mercedes-Benz de última generación, pero el motor es un motor de Willys de los años 40. O sea, el Estado, esa parte refrena lo que podría haber sido una posibilidad de competencia. Es una enorme contradicción. A veces hay personas de esa bala, llamémosla neoliberal, que dicen que gente como yo miramos no el parabrisas hacia el frente del vehículo, del desarrollo nacional, sino por el retrovisor hacia atrás. Pero si alguien mira hacia atrás y si ha quedado estancado, son estos administradores en todos los frentes, es decir, y hay que mirar atrás para ver si se han cometido algunos errores para no repetirlos también. Pero claro, es decir, cómo se empezó a armar este Estado tan atado en sí mismo, un Estado que no financia lo que hace y hace poco, financia una parte de lo que hace, para decirlo en números, tiene financiamiento para financiar el 13, equivalente al 13% del PIB, pero está gastando el 18%. Y ese 18% gastado no nos permite sostener los logros que el país había alcanzado en desarrollo humano, en equidad, en competitividad. Eso que usted está comentando me trae a mí a referencia una anécdota de Bill Clinton. Bill Clinton, siendo estudiante, sin haber estudiado economía,
se sacó en un examen una nota muy buena, en un examen de economía. Entonces su profesor lo llamó aparte y le preguntó, ¿cómo usted saca esa nota en economía si usted no sabe nada de economía o sabe muy poco de economía? Entonces Bill Clinton le dijo al profesor, no, es que en economía es muy sencilla, solamente hay que saber quién está jodiendo a quién. Entonces mi pregunta va para usted, ¿quién está jodiendo a quién en Costa Rica? Yo sé que usted está huevado en la política y que seguro piensa, qué pereza, otra vez lo mismo. Críticas y no propuestas. Todos sabemos que las cosas andan mal. Falta empleo, chorizos por todo lado y el precio de la luz cada vez más alto. Pero nada hacemos criticando. Necesitamos soluciones. Me he preparado durante muchos años y sé lo que hay que hacer para arreglar este desmadre en el que nos tiene PLN. Ya es hora de ordenar este país. Genarito, ¿cómo va todo? Pues aquí, como me ves, Uy, mae, como que esa tarjeta te tiene un toque apretado, ¿eh? ¿te parece? Sus plazos los veo cortísimos. Uy, la tasa de interés súper alta. ¿Y a vos cómo te va? Ah, no, yo tranquilo. Yo tengo tarjeta del Banco Nacional. El Banco Nacional le compra el saldo de su tarjeta de crédito a un interés muy bajo y con 60 largos meses para pagar. Banco Nacional, en tarjetas de crédito más cerca de usted. Si quieres saber cómo voy a arreglar este desmadre en que nos tiene el PLN, ingrese a laspropuestasdeotto.com. Entonces mi pregunta va para usted, ¿quién está jodiendo a quién en Costa Rica? Yo creo que la clase política está jodiendo al sector privado. Históricamente fue diferente y ha sido diferente en todos los países. La clase política administra un Estado que facilita la vida del sector privado. Unas cosas no se las deja y no las hace el sector privado, pero ayudan eventualmente en el mediano plazo al sector privado porque promueven, digamos, una calidad educativa muy buena. Entonces, el Estado en Costa Rica dejó de ser un acicate del desarrollo y se ha convertido en un obstáculo. Y aquí el milagro lo están haciendo una clase empresarial que tiene fe en el país y que ahí está haciendo, muchas gracias, está haciendo un gran esfuerzo para salir adelante, pero con decisiones lentas y con administraciones lentas se nos hace difícil. Como le digo, en el tema legal, en el tema de decisiones, pareciera un Lamborghini, la carrocería de un Lamborghini, pero el motor es un motor que obstaculiza, detiene y va marcha atrás. Y el tema fundamental para arreglar ese Estado, porque el Estado tiene que hacer las cosas que requiere el sector privado y que requiere la gente humilde para tener movilidad social sobre la base no de la caridad y de las dádivas, sino sobre la base del progreso humano. El progreso humano no ocurre cuando una persona que tiene hambre se le da de comer, ocurre cuando una persona que tiene hambre se le da la oportunidad de llenarse a sí misma con su propio trabajo, y eso es educación de primera calidad y acceso a otra serie de cañas de pescar que le permitan movilizarse. Es decir, y el país fue así, el país fue socialista en materia de acceso a oportunidades y capitalista en materia de producción, que la producción la haga el sector privado, pero el Estado va a hacer tareas que son estratégicas para el mismo sector público privado y la tarea de la movilidad social no con caridad. Esto se hacía poniendo a un agricultor a trabajar, dándole crédito y garantía de precios, pero tenía que volar cuchillo duro para ganarse. Yo lo oigo a usted hablar en este momento y me parece estar leyendo actas de la Asamblea Legislativa y libros de Rodrigo Facio, o sea, de hace 60 años, más o menos, en donde don Rodrigo planteaba ese Estado socialdemócrata, de un Estado fuerte, ¿verdad? No un Estado con las costillas peladas, ni siquiera un Estado gordo y lleno, era un Estado fuerte, que comprendiera que el sector privado es importante para el desarrollo nacional y para la generación de empleo, pero que también ese sector privado comprendiera que la planificación que defendía el Estado iba a ser obligatoria para el Estado e indicativa para el sector privado. Si el sector privado quería seguir otro camino, era su riesgo, pero el Estado le iba a apostar a este camino. Yo, sin embargo, y lo escribí un día de estos en La República, hablo de que hay una infancia perpetua en el ciudadano. Esto se puede ligar un poco con el clientelismo político y el populismo que usted hacía referencia cuando empezamos el programa.
El costarricense cree que es el Estado, el papá Estado, el que tiene que solucionar los problemas personales, no los problemas generales de la comunidad, de la sociedad. Entonces a veces se generan expectativas muy particulares de qué quiero yo que me dé el gobierno y no qué quiero yo como sociedad que el gobierno me facilite. Pero don Claudio, es que esa fue la estrategia de los últimos años del PUSC y de Liberación hasta el día de hoy. La estrategia de hacerle creer a la gente que su bienestar dependía de este político o de aquel diputado o de este ministro y de aquel partido. Y la democracia es fundamentalmente un programa de responsabilidades, porque en la democracia pasamos de que la responsabilidad del dictador o del monarca a que la responsabilidad del ciudadano. Aquí el ciudadano va y vota mal y después le echa la culpa al que votó sabiendo cómo era, porque está la renuncia a la responsabilidad. Y en una democracia requiere de ciudadanos, no todos, pero que una buena mayoría se sientan que efectivamente son dueños de la cosa pública, son dueños del poder. Y el que es dueño siempre tiene un nivel de responsabilidad superior que el que es súbdito. Y el pasar de dictadura y monarquía a democracia fue pasar en la historia humana de un sistema de peones políticos a un sistema de propietarios. Ahora, pero esa cultura no la podemos cambiar en 4 años. El nombre del partido, don Claudio, el nombre del Partido de Acción Ciudadana es ese. Asuman su responsabilidad. Requiere de contrapartida que los líderes del partido no se metan a armar asambleas distritales y cantonales y provinciales. Ustedes tienen la culpa. Vean a ver qué van a escoger aquí. Vean a ver qué van a hacer. Significa darles responsabilidad en la selección de un montón de prioridades, tanto en la política social como en la política económica. Entonces significa que el diputado ya no va a ser el gran héroe, ni el presidente el que entrega bonos, va a ser ahí un comité de desarrollo vivienda local. Ese ha sido el plan de nosotros, entregarle todos esos poderes de selección de beneficiarios de la ayuda social, de decisión de obras de impacto local, no las obras de interés nacional, porque esas son de la estrategia del desarrollo. Pero ¿cuál camino es prioridad en Pérez Celedón o en San Vito o en San Carlos? Debería ser potestad local de las comunidades, de la municipalidad con los vecinos, y no del diputado ni del presidente. Igual seleccionar quién merece un bono de vivienda o quién es un vago que no merece ni ese bono ni nada, porque es un vividor. ¿Quién es la familia esa pobre que la pulsea y no tiene vivienda y que requiere también parcela de tierra? Eso deben ser decisiones locales. Ahí está la información, no hay que pagar consultorías ni burocracias para que lo decida, pero para que eso lo haga la política tenía que ser francamente un partido como el de nosotros, Acción Ciudadana, para que todo eso se diera a las comunidades y la política nacional aquí se centrara en la gran estrategia de desarrollo, la política fiscal, la política educativa, la política de infraestructura estratégica nacional, de ciencia y tecnología, a hacer los contratos y las asociaciones público-privadas, porque dentro de ese amarre del Estado, don Claudio, yo veo la historia económica de todo país exitoso y siempre ha existido gobiernos que en una visión de largo plazo, en países exitosos, han seleccionado empresas para que hagan cosas. Hoy en día los participan. Las han seleccionado y hasta subsidios les han dado. Nosotros vivimos en un mundo tan entrampado que si hoy en día aparece en Costa Rica un premio Nobel en tecnología, en ingeniería, en física, y quiere hacer una empresa que, por ejemplo, para procesar los desechos jeringas de la caja. Es una persona que por su premio Nobel y su prestigio puede traer los capitales que le dé la gana y otros premios Nobel. Y si no es por licitación no se lo podemos dar. Y yo veo la historia de Japón, de Alemania, de Estados Unidos allá en el siglo XVIII, de China hoy en día, de Taiwán y de Corea. En todos esos países ese cuento no fue así. Se hizo por selección. Mire, esta empresa sabe hacer eso. Tiene que estar aquí en el país. Hoy en día en Estados Unidos, ¿acaso permitió ni Bush, ni Clinton, ni Obama que quebraran las empresas de carros y que el mercado se las llevara? Eran fundamentales para ¿Acaso seguir. permitieron que el sistema bancario quebrara? Y los bancos de Frankfurt y de Londres. Y la gente molesta. Pues claro. Sobre todo con los pero bancos. Pero cuidan su cosa, seleccionan ganadores, campeones, champions, winners, para que asuman la tarea del desarrollo. Nosotros hoy
en este sistema legalista y con corrupción, porque para poner eso en práctica no tiene que haber corrupción en democracia. En dictadura, como fue Taiwán y Corea, y como es China, usted puede hacer esa selección de ganadores con corrupción. Nuestro desafío es hacer eso, salirnos de este entrampamiento en que para hacer una ampliación aquí hay que hacer una licitación y poder escoger ganadores y hacer parques tecnológicos haciendo una ley marco de sociedades público-privadas. Como hoy en día Estados Unidos, el ARPA, una organización de promoción de la tecnología, escoge con cuál corporación, con cuál universidad va a trabajar una agencia del Estado para desarrollar una tecnología que le permita mantener la frontera, estar en la frontera tecnológica. No lo podemos hacer ni siquiera con los temas donde tenemos fortaleza nacional. Le digo esto porque hace unos días hablaba con un amigo, ingeniero y conocedor de los temas de medio ambiente y de los temas de energía, y me decía él que es viable que en el país se produjera tal en todos los diferentes tipos de energía, al punto que costarricense por agua, por luz, pagara lo mínimo. Dice que debería ser un regalo prácticamente, que las fortalezas que tiene este país hacen estúpido, esa fue la palabra que él utilizó, que paguemos tanto por energía eléctrica, por el recibo del agua, cuando deberíamos estar en condiciones, como Venezuela casi que regala el petróleo, nosotros deberíamos casi que darle a la gente a un costo muy bajo esos servicios. Pero ¿qué sucede? Ni siquiera en esos temas nos ponemos de acuerdo. No, porque la corrupción ha creado un sistema de dudas. Nuestro sistema de gobierno es un sistema a la defensiva, en que después de superar 1000 dudas, se puede medio hacer algo después de décadas. Y las dudas tienen justificación cuando cada vez que hay dudas y se investiga de veras aparecen trucos y aparecen corrupciones. Entonces, pasar a un clima de tranquilidad ética en que el gobierno, en lugar de estar a la defensiva, puede estar haciendo cosas porque no hay corrupción, y si hay, despiden al tipo o a la tipa al segundo, es vital para hacer esas sociedades. Pero vea usted, yo cuando veo la empresa Adastra de Franklin Chang allá en Liberia, si no es que la Earth, que es una empresa que se rige por el derecho privado, le presta o le regala la tierra para que monte su planta, si el Estado se lo hubiese dado... Estaría esperándola todavía. Sí, estaría esperándola todavía, porque le hubiesen dicho, se participa en una licitación. Y como no hay una licitación para empresas de alta tecnología, hubiese tenido que diseñarse la ley para ese tipo de licitaciones. Pero supuestamente la licitación se crean para buscar que no hayan movidas alrededor de los negocios que se hacen. Estamos partiendo de que somos corruptos. Yo creo que en Costa Rica hay una gran cantidad de gente todavía muy, muy honesta. Sí, por eso le digo. Pero tenemos que pasar a que esa gente esté en la política y domine. Pero, don Claudio, cuando uno habla de estas cosas y de los rigores éticos que se requieren, se tratan de moralistas. A veces dicen, ese es el otonismo radical. El ayatollah, le dijeron a usted. Exactamente, ayatollas. Es decir, nosotros, la contrapartida de un sistema de altísima flexibilidad y agilidad para seleccionar empresas, para ejecutar obra, es una ética radical, en que puede ser que se cometan errores humanos, pero no que aparezcan las barbaridades que aparecen en este país. Entonces, por eso es que al frente de mi agenda siempre ha estado eso. Yo me acongojo de ver a Costa Rica que no puede hacer nada. Estamos amarrados. Y los que tenemos un poquillo más de años, vimos a Costa Rica haciendo grandes cosas. Claro, aquí se hacían grandes obras. Ahora hay que celebrar la carretera Caldera, porque hay que celebrarla, pero se duró 32 años haciéndola. Ya llegó a destiempo. Llegó a destiempo, ahora solo presas todo el tiempo, a un costo elevadísimo. Se hicieron los puentes y como 15 años después la carretera. Es decir, una obra de ese tipo, yo no sé cómo tuvo la gente el tupé de inaugurarla. Nos prestan plata, los empréstitos todavía tienen confianza, organismos internacionales, y los metemos a dormir el sueño de los justos, sus dineros, a pagar intereses. Entonces esa duda ética tiene que eliminarse, y tenemos que pasar de gobiernos a la defensiva en ese tema a gobiernos proactivos en la gran estrategia, y la gente diciendo si le parece o no le parece, pero que quitemos el tema ético de lado, porque el tema técnico ya es complicado, decidir si esta es la estrategia, y de escogida la estrategia, si este es el proyecto. Pero si a eso le agrega usted la duda ética, estamos amarrados. Y entonces por eso digo, el Estado, tanto la administración como la política, o sea, el sistema de toma de decisiones,
está obstaculizando el crecimiento y el desarrollo de las microempresas, de las medianas empresas y de todos estos sectores. Banca de desarrollo, ese enredo de banca de desarrollo se resuelve si hubiese tranquilidad ética y permitimos a los banqueros honrados, sabiendo que son honrados, escoger a quién, mire, esta empresa, este muchacho, este señor ha estado trabajando, es fajado, tiene vocación de hacer avances en su agricultura, démosle un crédito barato. Como lo hicieron todos los países exitosos, don Claudio, como lo hace Estados Unidos hoy en día. Yo he estado leyendo estos días otra vez la estrategia de ciencia y tecnología de Estados Unidos y me llegó un libro ahí de suma claridad, cómo es, aún bajo los Bushes, los más fanáticos del mercado, la selección, la escogencia de quiénes van y quiénes no vienen. Y aquí hay gente informada que cree en eso y que debe saber eso, pero se han casado, algunos de ellos, con un neoliberalismo absurdo. Y entonces no han creado el espacio para este tipo de gobierno, de gobierno desarrollista, que promueva ciertos sectores. De esos leía a Krugman, que decía que el buen líder a nivel internacional en muchos lugares es el líder que tiene guante blanco para tratar al empresario y mano dura para tratar al ciudadano en cuanto a que se apriete la faja en gastos e inversiones. Se nos va el tiempo, don Otón. ¿No le da nostalgia con ese conocimiento del país, con ese estudio profundo que usted hace, ver el 2014 y no estar en juego? No creo que digámoslo así, Dios no me quería para presidente. Estoy feliz con lo que hice, no le escondí nada a Costa Rica, dije todo lo que creía. Muchas de esas cosas son causa de que no me hayan electo, porque yo nunca fui a decirle a un sector lo que quería oír. Fui al corazón de organizaciones sindicales como Sintraja a decirles: la convención colectiva tiene abusos, en el corazón de una campaña, don Claudio, y a los empresarios privados a decirles que tenían que pagar más impuestos. Eso lo hice todas las campañas, lo hacía como un esfuerzo para yo tener gobernabilidad, y que el primero que llegaba a reclamarme mis políticas en esos campos, contrarias a sus intereses, yo decirle, yo lo dije claramente, lo dije a nivel nacional y a ustedes, y fui electo, ahora tengo un mandato. Hicimos la segunda fuerza política de este país, eso no es jugando. Hoy hablaba con un experto en ciencias políticas a nivel internacional, Manuel Alcántara, y me decía que no conocen ningún caso, excepto en revoluciones y golpes de Estado, en que una tercera fuerza surja así arruinándola en democracia, con las reglas que nos autoimpusimos, o que me autoimpuse, don Claudio. No ofrecer obra pública, no ofrecer bonos, ni ayudas a nadie, ni puestos a nadie. Solo anunciar sacrificios, más impuestos, más trabajo, la burocracia más comprometida. Y llegar a ser la segunda fuerza, yo me siento muy lleno. Además, no di todo lo que tenía. Yo no tengo nada nuevo que decir, porque todo lo di, todo lo trabajé. Y bueno, yo espero que el partido que hicimos llegue a la presidencia y que ponga en práctica todos esos principios que nos permitieron hacer la segunda fuerza, y que me parece que son urgentes para Costa Rica hoy en día cada vez más. Entonces ahora estoy en academia, dando 2 cursos en la Universidad de Georgia, dando cursos 2 aquí en la Universidad de Costa Rica, leyendo más. Ya le decía, estoy ahora actualizando mi conocimiento de la historia económica de las economías exitosas, que siempre ha sido un tema que me ha fascinado. Y hay libros que han surgido en los últimos 10 años muy buenos, porque hay toda una discusión después de la caída del muro de Berlín de cuál es el modelo capitalista. Y hay muchas versiones de modelos capitalistas. Aquí nos quieren llevar solo a uno con el consenso de Washington, pero hay muchas versiones del capitalismo de Estado chino, el capitalismo empresarial pero corporativista de Brasil y la India, el capitalismo anglosajón. Vamos a hablar de eso después. No brindamos, quiero brindar y brindar porque usted siga estando en el mapeo nacional, que la gente, si no va a estar usted activamente en el PAC, por lo menos que sea un foco para iluminar a muchos que creemos en muchos de los temas que usted planteó. Dios quiera pueda ayudar en algo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por venir. Y a ustedes las gracias por haber estado con nosotros. Los espero en 8 días, aquí de nuevo en Noches sin Tregua. Un abrazo a la distancia.